para ser restaurado de nuevo, para poder avanzar y poder crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 dice la palabra del Señor: purifícame como hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 13 dice la palabra de nuestro Señor: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Pero para eso tenemos que estar limpios, para eso tenemos que dar un buen ejemplo, para eso tenemos que dar un buen testimonio, iglesia del Señor. Por eso es importante que tú y yo vayamos a la presencia de Dios, para que Dios nos limpie, para que Dios nos purifique, para que Dios nos salve, para que Dios nos libre de tanto pecado que nos acecha día a día. Debemos de reconocer nuestra falta, debemos reconocer nuestro pecado para poder accionar, para poder limpiarnos, para poder purificarnos como hisopo. Así dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Señor, mis santos hermanos: ten piedad de mí. Todos los que han pecado en gran manera y están abrumados por los sentimientos de culpa pueden encontrar perdón, limpieza de pecado y restauración de la gracia de Dios si se acercan a Él en el Espíritu. Y la palabra de Dios de este salmo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hace la súplica de David del perdón y la renovación, y se basa en la gracia y en la misericordia y en la bondad y en la compasión de Dios. Por eso que él dice en el versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, mis santos hermanos. Dios tiene gracia, Dios tiene benevolencia, Dios tiene bondad, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. En un corazón de veras contrito, arrepentido. Versículo 17 lo leemos, que dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No lo despreciarás tú, oh Dios. Dios no rechazará un corazón contrito y humillado, que esté lleno de remordimiento por el pecado y agobiado de pesar por causa de la maldad. Cuando se humilla el egoísmo y la actitud orgullosa del creyente, ellos claman a Dios pidiendo su gracia perdonadora. Puede estar seguro de que serán aceptados por Él. Isaías 57, 15. Gloria sea el nombre del Señor. Leamos la palabra de nuestro Señor, mis santos hermanos. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Isaías 57, 15. Aleluya. Veamos a ver qué nos dice ahí la palabra de nuestro Dios. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir en el espíritu a los humildes y para purificar el corazón de los quebrantados. Gloria sea el nombre de nuestro Dios en esta mañana preciosa. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué nos habla, iglesia del Señor? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? A los contritos y humillados de corazón, el Señor Dios le dio una consoladora promesa: el que habita en la altura y en la santidad vivirá personalmente con la presencia del Espíritu Santo de Dios. El que vive en las alturas, mis santos hermanos, personalmente con Él, quebrantado y humilde espíritu, quebrantado, y se refiere a cualquiera que esté oprimido por el peso del pecado y quien quiere hallar la libertad de su esclavitud. Humilde de espíritu se refiere al quebrantado de corazón por causa de las calamidades, de las aflicciones de la vida. Dios vino a vivir en tales personas al fin de reavivar el espíritu de ella y darle nueva vida, proporcionarle consuelo de su presencia a aquellos que necesitan la presencia de Dios. Aquellos, iglesia del Señor, que por algún momento de debilidad, algún momento de frustración, algún momento de
de decadencia espiritual fracasaron, pero siempre está la mano alentadora, siempre está la mano de Dios para levantarte, para darte vida y vida en abundancia, mis santos hermanos. Por eso es importante acercarnos hacia la presencia de nuestro Dios. Acercarnos hacia la presencia de nuestro Dios. El Salmo 34 habla así, la palabra de nuestro Dios, el versículo 18-17. Cercano está Jehová a los quebrantados de espíritu y salva a los contritos de espíritu, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Así es, iglesia del Señor. Por eso que el rey David, mis santos hermanos, cuando fue amonestado, cuando fue exhortado, cuando fue hablado, iglesia del Señor, él se acercó a la presencia de nuestro Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, iglesia del Señor, hoy en día. Debemos de acercarnos a la presencia de Dios. No importa, mis santos hermanos, cuál haya existido el pecado en nuestra vida, cuál es la relación con el pecado que hemos cometido, hemos hecho adelante de Dios. Debemos de acercarnos a la presencia de Dios para que Dios nos limpie, para que Dios nos purifique, para que Dios tenga misericordia en nuestras vidas. ¿Y qué más nos dice la palabra de nuestro Dios? Versículo 3 de 51, Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, iglesia del Señor. A veces no se produce fácilmente la seguridad del perdón y la renovación de la bendición de Dios. Una persona que ha experimentado el gozo de la salvación y luego cae en el abismo de la inmoralidad pudiera experimentar un limpio, prolongado arrepentimiento y lucha espiritual antes de recibir la seguridad del perdón y la plena restauración de la gracia de Dios. La experiencia de David revela cuán terrible es ofender a Dios santo después de haber sido tan abundantemente bendecido por él. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Versículo 4 dice la palabra de nuestro Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo tus palabras. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. David no dice que su pecado fuera contra otros seres humanos, sino que fue preeminentemente contra Dios y su palabra, iglesia del Señor. Y eso lo tenemos para mayor seguridad. Lo vemos en 2 Samuel 12, 9, 10. Veamos a ver qué nos habla la palabra de nuestro Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Dice así la palabra de nuestro Dios, 2 Samuel 12, 9, 10. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos. Aquí está hablando porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste por la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así es, iglesia del Señor, que vemos aquí, mis santos hermanos. Aquí vemos la consecuencia del pecado, lo que trae el pecado cuando uno está en desobediencia delante de Dios. El pecado da luz, iglesia del Señor. El pecado nos afrenta, el pecado nos hunde, el pecado nos humilla, el pecado nos quiere robar la bendición de nuestro Dios. El pecado te acusa adelante de nuestro Dios, pero Cristo Jesús te absorbe de pecado. Cristo Jesús te levanta en esta mañana, y quiere decir: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ven a Cristo, mis santos hermanos, y Cristo te perdonará, nos perdonará cualquier actividad mala que hemos realizado en nuestras vidas, iglesia del Señor. Dios nos va a perdonar. Sigamos con el estudio, la palabra de nuestro Dios.
¿Qué más nos dice ahí en el Salmo 51:5? En maldad he sido formado. Iglesia del Señor, cuando uno está cometiendo un pecado, cuando uno está cometiendo una falta, uno tiene que reconocer, mis santos hermanos, cómo hemos sido delante de Dios.